Es tarea de la Comisión Estatal de Derechos Humanos defender los derechos fundamentales, así como promover y divulgar una cultura de respeto entre todas las personas, mediar entre la autoridad y la ciudadanía con el fin de proponer la resolución pacífica de conflictos y, en su caso, documentar violaciones de derechos humanos. En 2010, el equipo de trabajo de este organismo recibió 12.118 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos y resolvió 11.124. Ofreció 9.294 orientaciones jurídicas y atendió 395 casos de violencia intrafamiliar que fueron canalizados a las instituciones competentes. La comisión emitió 36 recomendaciones y todas fueron aceptadas por las autoridades a las que fueron dirigidas. En los casos documentados, 34 agraviados habían sido víctimas de delito. 16 resoluciones fueron en beneficio no solo de los directamente afectados, sino de la sociedad en general, ya que se propusieron cambios en políticas públicas y prácticas administrativas que propician la violación de derechos humanos. Se hizo una defensa férrea de los derechos de la niñez y adolescencia a través de un pronunciamiento emitido ante la falta de centros para el internamiento y atención de menores de edad con tendencia suicida, de medidas cautelares para proteger a quienes se encuentran en albergues y laboran en campos agrícolas, y de 8 recomendaciones, en las que se acreditaron 2 casos de abuso sexual e irregularidades que incidieron en el fallecimiento de 2 menores de edad. La comisión impulsó ante el Congreso del Estado la aprobación de la Ley para la Protección de las Personas con Discapacidad, que hoy es una realidad en Jalisco. Se logró que autoridades del Sistecosome se comprometieran a generar políticas públicas a favor de este grupo vulnerable. Entre ellas, incrementar el parque vehicular con adaptaciones para personas con discapacidad, adultos mayores y gente pequeña. Asimismo, que el Ayuntamiento de Guadalajara se comprometiera a mejorar sus condiciones de vida mediante acciones directas y las gestiones necesarias ante las instancias públicas o privadas competentes. Los discursos discriminatorios de 2 funcionarios públicos hacia las personas que viven con VIH y con preferencias sexuales distintas a las de la mayoría generaron una recomendación y un pronunciamiento que reivindicaron los derechos de este sector de la población. Con base en una ley modelo contra la trata de personas elaborada por la CNDH, la comisión trabajó conjuntamente con la legislatura local para impulsar este instrumento jurídico diseñado para erradicarla, combatirla y sancionarla. Ante la falta de una política de Estado para la preservación de los bienes culturales intangibles, se emitió un pronunciamiento para defender los sitios sagrados de la comunidad Virraritari. En 5 casos, fueron mujeres las agraviadas. El acoso sexual en contra de una servidora pública en su centro de trabajo motivó una recomendación que propició que el Ayuntamiento de Guadalajara aceptara adoptar el protocolo de intervención en este tipo de casos. El trato indigno y degradante a las mujeres en el ingreso a un reclusorio y una cárcel municipal generó 2 resoluciones que provocaron la suspensión inmediata de esas revisiones y el compromiso de adquirir tecnología necesaria para la detección de sustancias y objetos prohibidos. Otra recomendación documentó detenciones arbitrarias y abusos en contra de las mujeres que se dedican al sexo servicio. El derecho a un ambiente sano motivó 2 recomendaciones. Una, por una vivienda digna en el bosque El Nixticuil. Otra, porque aún está en operación un vertedero que ya cumplió su ciclo y que es fuente de contaminación de los pozos de agua con los que se abastecen los pobladores de 3 comunidades en Atotonilco. 9 recomendaciones dieron cuenta de violaciones del derecho a la salud. En 3 de ellas, se acreditó negligencia y mala praxis médica que ocasionaron el fallecimiento de 3 personas. En defensa de la libre manifestación de ideas de quienes se expresaron en marchas y protestas, la comisión dictó múltiples medidas cautelares y una recomendación por violación de derechos de varias personas que se opusieron al proyecto del macrobús. Destacan las medidas precautorias solicitadas para proteger la libertad de expresión y la integridad física de periodistas probables agraviados en 2 quejas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos refrenda su vocación de servicio de cara a la sociedad, con políticas públicas de comunicación de respeto hacia la labor periodística, constituida en el principal vínculo con la sociedad. En cumplimiento de 7 recomendaciones y 10 conciliaciones, autoridades municipales y estatales otorgaron indemnizaciones a personas afectadas y deudos de los fallecidos como reconocimiento a la falta cometida y con el fin de enmendar una injusticia. También iniciaron 169 procedimientos administrativos y 40 averiguaciones previas en contra de los servidores públicos involucrados. En 3 resoluciones, las autoridades ofrecieron disculpas públicas a los agraviados, y en 6 se otorgó rehabilitación y atención psicológica a las víctimas. La comisión comprobó 3 casos de tortura, 17 detenciones arbitrarias, así como omisiones y abusos policiales que provocaron el fallecimiento de 12 personas, 3 de ellas dentro de las cárceles. Para evitar que casos similares se repitan, algunos municipios se han comprometido a instalar cámaras de audio y video en celdas y patrullas. Como cada año, se realizó una supervisión en las 23 cárceles municipales, donde aún persisten la falta de atención médica y de alimentos, instalaciones inadecuadas y hacinamiento. Con base en la Guía Nacional Penitenciaria, se evaluó el respeto a los 7 derechos fundamentales que tienen las personas privadas de su libertad en los 11 reclusorios a cargo del gobierno del Estado. Jalisco pasó de una calificación de 7.96 en 2009 a 8.37 en 2010, lo que refleja un avance, pero insuficiente ante los grandes rezagos que existen para lograr una verdadera reinserción social. En materia de prevención, los esfuerzos se concentraron en la divulgación y difusión de la cultura de la legalidad y el respeto de los derechos humanos. El programa de capacitación llegó a más de 2.000 servidores públicos municipales y estatales, sociedad civil y menores de edad a través de 173 actividades diversas, entre cursos, talleres y conferencias. Destacan 3 diplomados organizados junto con la Universidad de Guadalajara, el Poder Judicial y organizaciones civiles, así como el curso taller Semillas en Crecimiento, dirigido a menores de edad, que nació para combatir desde su raíz el fenómeno del bullying o violencia escolar. A estos esfuerzos se suman los cursos que fueron impartidos como respuesta a las recomendaciones, en las que la capacitación fue una propuesta permanente. Se fortaleció el programa de vinculación con 200 organismos de la sociedad civil. Se firmaron 29 convenios con universidades y organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad física y mental, de la gente pequeña y de la niñez, entre otros. En el contexto nacional, Jalisco encabeza la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, desde donde se hicieron, junto con los 32 ombudsman del país, pronunciamientos en temas de gran trascendencia social, como las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, los derechos de los periodistas y la explotación sexual infantil. Con el apoyo de la CNDH, el Estado fue sede de importantes foros, encuentros y jornadas para la difusión de la cultura de los derechos humanos. Destacan la instalación del Comité Regional contra la Trata de Personas, el Encuentro Regional con Organizaciones de la Sociedad Civil y el Foro Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas. Con resultados, el equipo de trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su Consejo Ciudadano reiteran su firme compromiso de continuar en la defensa y promoción de los derechos humanos, de la cultura de la denuncia y la legalidad. El objetivo es lograr que en Jalisco el respeto irrestricto a la dignidad de las personas se convierta en el motor de nuestra práctica cotidiana. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.